Pues es hora de volver a hablar de economía aquí en Directo América de France 24. Tenemos para ello de nuevo a Juan Pablo Lucumí. Bienvenido de nuevo a este estudio. Acá estamos otra vez y vamos a actualizar algunas noticias. Y vamos primero con América Latina. Cerrábamos las noticias con la región. Empezamos con la región. Hay buenos datos de inflación tanto para México como para Brasil. ¿Qué nos dicen estos datos? Así es, Rodrigo. A ambos les fue bien en términos generales. Son buenas noticias, como lo dice usted, porque ahora estamos hablando de los datos de inflación de la primera economía de América Latina, que es Brasil, y la segunda, que es México. Empecemos hablando precisamente de México porque el dato de marzo también fue significativamente menor que el de febrero. Pues en el tercer mes del año la inflación de México llegó al 6,85% interanual desde el 7,62% de febrero y también tiene esa tendencia pues marcada hacia la baja en la variación de índice de precios al consumidor, como lo podemos ver en el gráfico. Ahora, la inflación en Brasil llegó a 4,65% interanual en marzo, un dato menor que el de febrero cuando alcanzó el 5,6% anual, siendo esta la tasa, la tasa más baja desde enero de 2021. La verdad que esa curva realmente es sorprendente, mucho menos de la mitad en un año. Así es, totalmente descendente. Bueno, un año y medio. Vamos a seguir hablando de Brasil, que no para de dar noticias, y es que Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente, ha viajado hasta a China. Allí quiere desarrollar varios objetivos que tenía en vista en esta visita al presidente Xi Jinping, a otros también importantes diplomáticos allá en China. ¿De qué se trata? Así es, seguimos hablando, como le dice usted, de Brasil. La jornada del presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó entonces con la juramentación de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, como presidenta del nuevo Banco de Desarrollo BRICS en Shanghái, un cargo rotatorio que tendrá hasta 2025. El banco fue creado conjuntamente por Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica para servir a las economías emergentes pues, de todo el mundo. Se espera que Lula también visite un centro de investigación dirigido por el gigante de las telecomunicaciones Huawei y luego la reunión con su homólogo chino Xi Jinping el viernes. Y se ve que pues, para el presidente Lula da Silva el encuentro es sumamente importante, pues de una delegación de 200 empresarios brasileños mucho mayor de la que pues, dio en su visita a Washington y con lo que pretende firmar más de 20 acuerdos bilaterales en agricultura, ganadería, tecnologías, viajes y turismo. Bueno, vamos a hablar precisamente entonces de la relación comercial entre estos dos países, que desde 2009 hay un dato importante y es que China es el principal socio comercial de Brasil. Así es, estamos hablando de dos gigantes, cada uno en su región. Según informes del gobierno chino, en 2022, ese país importó más de 89.700 millones de dólares en productos brasileños y exportó cerca de 60.700 millones hacia Brasil, lo que fija el valor comercial de ambos países en 150.400 millones de dólares. Y desde luego China sabe lo importante que es para países como Brasil y muchos más que le han visitado durante este último mes. Así es, sin duda. Vamos ahora a cambiar, porque el G7 dijo recientemente que está preparado para reaccionar si ocurre alguna crisis financiera global, y menos mal. Así es, pues afirmaron que el grupo de los 7, pues lo que ha estado es viendo el escenario de recesión, la amenaza de recesión también de algunos países, la elevada inflación generalizada y el delicado sistema bancario, sobre todo en Estados Unidos. Según los ministros de Finanzas de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, el grupo está listo para tomar acciones para mantener la estabilidad, aunque aseguran que el crecimiento mundial ha demostrado ser más resistente de lo esperado. Se preguntará usted cuáles son esas reacciones, pues todavía no las conocemos y seguramente serán difíciles de predecir, pues si todavía no se conoce pues, y no se ha dado esa hipotética crisis financiera a la que ellos hablan, ¿no? Y esperemos que no se dé, que no tengamos que conocer esas reacciones. Vamos a volver a hablar de China, Juan Pablo, ahora de su macroeconomía. Hablamos del comercio exterior del gigante asiático porque el valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo aumentó un 15,5% interanual en marzo. Un dato sorpresivo porque la mayoría de los principales mercados extranjeros de China, como Estados Unidos y los 27 países de la Unión Europea, elevaron sus tasas de interés para contener la inflación y pues por ende esto supone menos compras para China. Pese a este panorama, las exportaciones de China aumentaron un 14,8% respecto al año anterior, recuperándose de una caída del 6,8% en enero y febrero, lo que quiere decir que la reapertura de China pues parece que le está beneficiando en términos generales.
Pues interesante ver esto. Vamos ahora también con los indicadores y creo que empezamos en Asia. Empezamos en Asia, pero antes tenemos un dato de Estados Unidos porque el dólar cayó frente al euro, alcanzando pues un máximo. El euro alcanzó el máximo de un año. Son datos que pues también durante la jornada estarán variando. Ahora sí vamos para China. Precisamente los indicadores de esa región se movieron medidos por los datos de exportaciones de China que acabamos de dar hace unos segundos. En Europa las bolsas siguen operando motivadas por el dato de inflación de la primera economía de Europa. Estamos hablando de Alemania, porque registró en marzo un 7,4% anual, cayendo desde el 8,7% de febrero. Pues Juan Pablo, muchas gracias por este repaso. Cerramos en Europa, hasta París nos vamos con Natalia Riz. Muchas gracias por este repaso. Mañana con mucho más. Gracias.